¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo videíto de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos habitualmente, generalmente un rato antes, un rato después de la cena. Nos reunimos acá en mi taller para, en fin, intercambiar opiniones, anécdotas, experiencias. Profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido Dalton, el querido Zapito, el querido Tito, Eugenio, Diego Díez, Diego Segovia, Juan Llanes, montón de amigos que están siempre. El querido amigo Roberto, bueno, Manuel, Rubén, el querido Ricardo Abelluto, Gustavo Pasaro, Martín Cortese, Fernando Azame, gente que siempre está. El querido amigo Fede, Lorensis cada comentario que hace, la verdad que lo leo y lo celebro mentalmente porque tiene una oratoria y una narrativa espectacular y bueno, nada, seguramente producto de su vocación de comunicador, hace lo propio y le sale espectacular. Saludos al querido amigo Gregorio, con quien contamos en el canal, con su colaboración en lo que es aporte de soluciones, ideas, de vez en cuando atendiendo a algún gil. ¿Vieron cómo es esto? El querido Gregorio, al igual que el querido amigo Miguel, en este canal se pueden sentir como en su casa. La verdad que mientras estén Gregorio y Miguel, pueden responder alguna pregunta, alguna curiosidad, alguna duda, que a lo mejor yo no llego por cuestiones de tiempo, se me pasó, o a veces pasa, que lo he escuchado en otros canales, que YouTube no notifica por cada uno de los comentarios, o sea, notifica un comentario en un determinado video y cuando uno entra quizás a observar a leer ese comentario, hay 4 o 5 más. A veces, dado el tenor de la calidad del comentario, uno celebra no haber sido notificado. En otros momentos uno dice, le tendría que haber respondido a este muchacho, a esta persona, y pasó. Y generalmente cuando uno decide hacer el videíto, a mí me gusta más que nada responder a través de videos cuando se tratan de cuestiones técnicas. Pero este canal, ya lo saben todos, o muchos, o los amigos de siempre, no es un canal que esté orientado a hacer tutoriales. Yo acá no enseño nada, no le enseño nada a nadie. Simplemente cuando me ven realizando una tarea, les puede gustar o no, pero es la manera en que yo desarrollo un oficio, una tarea, realizo un trabajo, una reparación. Algunas personas, sin dejar ninguna queja, al contrario, un saludo, una felicitación o simplemente un agradecimiento, miran todo el video y ya entienden la idea de cómo realizar determinada tarea, que generalmente son cambio de sifones, cambio de sopapas, estamos hablando de sopapas de descarga, algún cambio de cueritos. Yo tutoriales no hago. Me da un poco de risa cuando, por ejemplo, vieron cómo es la mecánica y la dinámica del canal. Yo cuando estoy en un trabajo, en un domicilio, suelo grabar. A veces grabo en tiempo real, a otras veces grabo pequeños shorts donde, bueno, nos encontramos ante una determinada situación y bueno, voy grabando el cómo está, el mientras tanto y después el resultado final. Todo eso después en la noche, en estas charlitas que tenemos,
generalmente lo pasamos en limpio y bueno, hacemos una devolución, un intercambio de ideas y cada uno, bueno, cuenta su experiencia, aporta algún dato, en fin. Me da mucha risa porque me comentan en los videos, gracias por no haber explicado nada. Gracias por haberme hecho perder el tiempo. Gracias por haberme hecho perder 5 minutos de mi vida. ¿Dónde nació la moda que las cosas se arreglan a través de ver un video? La verdad, me causa un poco de risa porque algunas personas interpretan que al uno subir un video tiene que dar una explicación de cómo se repara X cosa, no importa. No es un canal de tutoriales, es un canal donde nos reunimos amigos, que generalmente somos siempre los mismos, y intercambiamos opiniones. Tenemos la pasión de las herramientas. Compro herramientas porque me encantan, las pruebo en el desarrollo de mis tareas, las exijo hasta donde sé que la herramienta puede dar y después hago una devolución de cómo se comportó la misma. Pero esto ya lo saben y quizás aburra. No busquen el cortar cablecitos arriba de la mesa, apretar una tuerquita de bronce en un codo. No busquen ese tipo de cosas porque acá no la van a encontrar. Sí la van a encontrar a modo parodia, sorna, burla, denostar a determinadas personas. Bueno, se da la particularidad que determinada gente o algún hater sabe más o menos en qué horario grabo la charlita y me tira algún comentario y me hace hervir un poquito la sangre. Pero trato de mantenerme frío porque lo que están buscando es clavarme una nueva denuncia. Sí, quizás mis enemigos imaginarios me estén haciendo pensar eso, pero bueno, nada. Ya saben cómo es la mecánica y más o menos las políticas del canal. Estos días que volvimos a las charlitas en forma cotidiana, de hecho estoy tratando de redimirme, como bien dijo el amigo Gregorio en uno de sus videos. Estoy tratando de poner al día el canal, quizás subiendo más de un videíto por día. Bueno, tengo a veces temas pendientes que pueden llegar a durar 3 horas o 3 horas y medias el contenido de esos videos. Lo único que me imposibilita a mí hacerlo es que quizás no dispongo de esas 3 horas. Pero no me molestaría hacerlo en 2 partes. Lo que pasa que después queda como desfasado. No es que está uno inmediatamente detrás del otro y pasa que por ahí una cantidad determinada de personas ven la segunda parte y la primera la ven otra cantidad mucho menor. Entonces se da por entendido que muchos vieron la segunda parte, pero están interpretando todo fuera de contexto porque no vieron la primera. Espero ser claro. Aprovecho y le mando un saludo a Cecilia Barroso. Es una seguidora, una amiga, llamémosle, de Mendoza. Recepciona paquetes cuando los mando para allá. No la nombro mucho, sinceramente, porque, bueno, tengo miedo que no sea una persona real. Pero hemos hablado a través de Instagram en algún momento. Y sí, Cecilia Barroso existe. Así que bueno, Cecilia, te mando un saludo. Lo mismo que al señor Electroexplorador. Electroexplorador, te estoy mandando el saludo.
Amigos que por ahí tienen la costumbre de poner el tiempo, por ejemplo, no veo tanto, pero minuto 10 el Tano saluda a Electroexplorador de México porque parece que el muchacho hizo una apuesta que lo iba a saludar o no interpreté quizás muy bien, pero el Electroexplorador hace bastante que sigue el canal y también hace bastante que a veces lo saludo, le mandaba un saludito desde acá, que no es nada especial, pero bueno, qué sé yo. El, el saludo no se le niega a nadie. Así que bueno, eh, vamos a seguir como veníamos. Todavía tengo una montaña de herramientas a mi derecha, una montaña menor de herramientas a mi izquierda. Creo que cometí el error de vaciar determinadas cajas y bueno, tenía la ilusión de ir armando elencos. Bueno, han aparecido herramientas que obviamente uno sabe que tiene, pero no exactamente dónde estaban. La idea es armar el altar de las herramientas y que queden por lo menos dos valijas más alguna cartuchera para los distintos rubros donde uno trabaja, o sea, la electricidad, la plomería y también el gas. Que muchos dirán, ¿qué diferencia va entre la plomería y el gas? Poner una llave de caño y ya está. Bueno, sí, pero cuando uno se da a la tarea de hacer service de gas, tiene que tener calisuares. No se olviden que ahora, si bien falta un tiempito, ya estamos entrando en el otoño. Cuando nos querramos acordar, van a comenzar las tareas de limpieza de estufas. Vieron que a veces o generalmente pasa que la apagan en septiembre, octubre, algún día frío todavía que quede, y después la vuelven a prender en abril aproximadamente, quizás fines de marzo, algún día frío que haya, y la estufa no prende, se cristaliza el gas, producto de los residuos que trae, se cristaliza, tapa el pequeño pico o inyector, y bueno, está quien va al domicilio, le pide una aguja, como ya me han contado, le piden una aguja a la patrona, le destapan, por ahí dejándole una llama piloto así, o una llamita piloto así, y bueno, esa es la diferencia que quizás a veces el amigo Gregorio hace entre un profesional y un tipo que sería el changa. Pero bueno, yo generalmente llevo mi elenco de Cali Suárez, que no lo llevo todos, a lo largo del tiempo, 30 años haciendo lo mismo, uno sabe para qué medida de calisuar corresponde a piloto de termo, quemador de termo, hornalla grande, hornalla chica, horno de hasta tantas calorías, estufa de hasta tanta caloría, pico de piloto para estufas tiro balanceado, de cámara abierta, en fin. El elenco de 25 calisuares se transforma en 10. Es más práctico. Y bueno, ahí nace la anécdota que les comentaba, que una clienta, después de yo haber desarmado la estufa, haberle sacado el pecho, lo que llamamos el pecho, haber abierto los 16 tornillos, de los cuales tenía 8, ahí les sugiero siempre llevarse un tubito de 1/4 con un destornillador, ni siquiera una llave crique, tubito de 1/4 para manija de 1/4 con un destornillador y van a sacar los tornillos en forma espectacular. Se pueden llevar una llavecita, pueden no llevar llavecita,
con una francesita lo van a sacar de la misma manera, pero la manera más rápida de sacar esos tornillos Parker, cabeza hexagonal, cuando no vienen con la ranura para destornillador plano o para destornillador Phillips, lo más práctico es el tubito de un cuarto. Bueno, cuando yo ya tengo la estufa en esa situación de desarme, ya prácticamente estoy en las entrañas de la estufa, estoy en el quemador, ya saqué, ya desconecté termocupla, caño que probé de gas al piloto, hice lo propio con el caño que probé de gas al quemador, entonces eso se baja y se hace una limpieza como corresponde. Y ahí es cuando la señora, pues le digo, señora, tiene una hojita de diario, pues siempre es lindo poner una hoja de diario por la carbonilla. Como generalmente hay clientes que todos los años lo hacen periódicamente, ni siquiera prueban, llaman para que uno vaya y haga el mantenimiento preventivo o correctivo del artefacto. Entonces uno pide una hoja de diario por la carbonilla que puede llegar a salir y a veces no sale tanto, producto de lo que comenté, y otras veces el quemador está hasta arriba de carbonilla. Debe haber algún video cortito acá en el canal, no les digo que lo busquen, simplemente. Yo no soy de decir que vayan a buscar lo que los videos está, vayan a buscar lo que los videos está. No, quizás digo eso cuando se trata de una situación que no puedo replicar. Por ejemplo, si alguno me dice, ¿qué opinas de esta pinza? No le voy a decir, en los videos del canal está. Agarro y le doy nuevamente una devolución porque no me cuesta nada, me gusta hacer los videos, pero bueno, hasta tanto no empiece a hacer service de estufas, no voy a poder replicar un quemador cargado de carbonilla. Espero que se entienda. Bueno, cuestión que ya tengo todo desarmado, estoy ahí limpiando con cal y suar, le pido a la señora una hoja de diario y la señora me dice, ¿usted no me va a pedir aguja? Ya tenía preparada la aguja. No, yo no pido aguja, señora, no. Ah, no, el que venía antes, sí, me pedí una aguja y tuve que ir a comprar. Claro, la usaba para destapar. Está bien, es la diferencia entre un profesional y el changa, vamos a decir. El changa, o como yo conozco la definición, de esto quizás el amigo Gregorio puede hablar un poco más, porque Gregorio es hombre de campo, o vivió o conoce bastante del campo. El changa es el hombre de los 7 oficios, se lo puede encontrar trabajando en la cosecha, se lo puede encontrar trabajando, no sé, en las distintas tareas, alambrando, haciendo pozos, bueno. Cualquiera podría decir, y vos también sos, no sé si de los 7 oficios, pero tenés 4 o 5 oficios. Sí, pero tengo los títulos habilitantes para hacer determinadas tareas. Muchos dirán, de electricista no tenés matrícula, yo soy técnico electromecánico, yo pido la matrícula y me la dan. Esa es la única diferencia. Nunca la saqué porque trabajé bastante a lo largo de estos años, varios años, con el tema de gas. La electricidad era mi pasión, no iba a estudiar algo que no me apasione. Pero la clientela me fue alejando de mi pasión y me terminó transformando en plomero, sanitarista, gasista. ¿Qué va a ser? Dos cosas. No es una retro charlita, una retro charlita de garage. Me puse la campera porque salí a comprar una Cunnington sin azúcar, como me gusta a mí, o Pepsi sin azúcar, pero no estaba a la temperatura que a mí me gusta, entonces compré la Cunnington. Y cuando volví me dio un poquito de frío, entonces me puse esta camperita liviana. Y muchos pueden pensar que esta es una vieja charlita,
dado que por ahí no corresponda tener la campera puesta. Otros me dicen que el pelo largo me queda muy bien, otros me dicen que soy un viejo ridículo, pero bueno, la cuestión es esta, estoy podrido de ir a las peluquerías y que me digan que tengo que sacar turno. ¿Dónde se vio? No saco turno para ir al médico, voy a sacar turno para ir a la peluquería. Si yo voy y me podés atender, me cortás el pelo como fue toda la vida, y si no, seguirá así. No se olviden que ahora, ya dentro de un mes y medio, va a llegar la época del frío, donde yo me pongo el sombrerito y me lo saco los primeros días de calor. O sea que cuando me lo saco para dormir y bañarme, obviamente, y para por ahí tener un desfogue, salvo que la señorita en cuestión pida que me lo deje. Ha pasado alguna que otra vez, pero bueno, eso ya forma parte de otro, otra área, otro segmento del canal. Así que bueno, nada. Si llego a ponerme el gorrito Rocky, se llama así, sombrerito Rocky, gorrito Rocky, antes de cortarme el pelo, olvídense que ya lo voy a tener largo como cuando tenía 20 años, que me llegaba por acá, las clinas por acá. A veces veo fotos de cuando tenía 20 años y digo, qué lindo guacho que era. Qué lindo guacho que era. Pero bueno, el tiempo pasa. Me lo dijo una vez una pareja mía. eh, Recuerdo, teníamos una relación de amantes. Yo estaba solo, ella no. Y me dijo, pues yo era un soberbio, era un creído, un soberbio, no me importaba demasiado nada con respecto a la mujer y eso. Y mi vida siempre pasó a través del taller, las herramientas, los motores, el hacer. Y he tenido buenas compañeras. Y esta mujer me decía, vos estás muy confiado de tu belleza. No te olvides que los años pasan y la belleza se va. Y vamos a ver qué vas a hacer cuando llegues a esa instancia de tu vida, te encuentres solo y sin belleza. A lo que yo le dije en ese momento, el hombre es como el oso, cuanto más feo, más hermoso. Bueno, no sé si tiene mucho sentido esta charlita, ya se están yendo todos a la mierda, me van a dejar solo como loco malo. No se olviden que yo volví porque ustedes me lo pidieron. Aprendan a votar, como dice el querido Gregorio, aprendan a votar y a pedir. Yo una vez, no recuerdo si ese video lo pude subir o no, porque bueno, el canal atravesó turbulencias, principios de enero, denuncias, y yo en una charlita había dicho, no me acuerdo cómo venía el contexto, pero bueno, estábamos más o menos llegando, comenzando el año, y bueno, ahí empiezan los deseos, los augurios, y dije, bueno, a mi vida, y esto es real, a mi vida casi siempre llegó lo que yo pedí, lo que yo deseé, lo que yo pedí, a mi vida llegó siempre. Lo que nunca pedí o supe pedir es que sea para bien. A mi vida ha llegado cosas que yo deseaba muchísimo, pero nadie dijo que era para bien. Muchas de esas cosas me han traído complicaciones. Entonces, cuando pidan algo, es muy probable que todo lo que se desee con cierto grado de intensidad, bueno, llegue. Pero traten de pedir con nombre y apellido. Que las cosas sean para bien. Y bueno, puedo dar muchos ejemplos. No sería el tema de la charlita de hoy. Lo vamos a dejar más para el sábado. Pero
Pero bueno, vieron cómo es esto. Hablamos de todo un poco. Tengo una caja. Tengo una caja configurada. Muchos la conocen esta caja. Esta es la caja con la que yo últimamente me vengo manejando. Bueno, con su correspondiente gavetero. eh, pesa, yo creo que está excedida en la cantidad de herramientas. Le hice una traba. Vieron que el candadito generalmente no sirve para nada porque, bueno, a veces uno se olvida la llave. Yo, que por ahí manejo 2 o 3 llaveros, eh, bueno, el candadito que va acá trae 3 llaves, puedo poner uno en cada una, pero se arma un llavero importante, molesta, en el bolsillo del pantalón molesta. Entonces, para mantenerla cerrada, porque bueno, donde uno está, no pasa que la abren y tratan de llevarse lo que hay dentro, yo traté de que la caja quede cerrada porque se da o se puede llegar a dar un factor que es que la manija, estoy sacando la tuerca a medida que hablo, que la manija colapse, estoy hablando de esta manija, que esta manija colapse, la caja se caiga, las trabas se abran y bueno, se caigan todas las herramientas, no en un lugar muy favorable. Al tener esta tuerquita con este tornillo, que no es otra cosa que un tornillo de 6, ya nos vamos a asegurar que por más que se abran las trabas, la caja no se va a abrir. Yo lo hice de esta manera. Es un tornillo que le puse una tuerca, la apreté y bueno, justamente la tuerca esta me queda escondida ahí dentro y en la rosca restante le puedo atornillar cómodamente la tuerquita de 6 milímetros para que se mantenga cerrada. Vamos a ver cómo quedó configurada y vamos a seguir contribuyendo a la montaña de herramientas que tengo. Tenemos esta pinza, es una de las pinzas que tengo de Inco. Tengo entendido que es el último modelo, dado que viene con su climper, es una de las unidades que tengo. Me habían propuesto por Instagram que ponga todas las unidades que tengo de Inco, de Total, de Diju, Watford, bueno, que arme una especie de, llamémosle, línea cronológica de cómo han ido evolucionando los modelos. La idea me gustó, me seduce, pero bueno, ya algunas unidades las tengo guardadas, las acomodé en la caja, en el elenco correspondiente, y me da un poco de pereza desordenar todo otra vez. Pero es una unidad que, si bien a mí ya me había enamorado, porque la verdad, la versatilidad de la pinza, y esta es prácticamente la misma unidad con algunas pequeñas mejoras, bueno, mejoras o no, o llamémosle adornos para darle cierta agresividad a la herramienta. Por ejemplo, la primera, que es la que a mí me conquistó, no traía esto en la garganta de expulsión de corte, no tenía la lima, era una pinza más orientada al antiguo modelo, pero con las prestaciones de Inco industrial, de alta palanca. A mí, verdaderamente, manearla y trabajar en todo lo que la usé a esa unidad, la verdad que me gustó, me dio muy buen resultado. Después tenemos algo que si no me equivoco, y no creo, lo compré, yo estaba buscando alicates de corte frontal, dado que se
se necesitan. Y bueno, seguramente vamos a tener que pagar regalías al señor, porque bueno, siempre vamos a probar los cortes de las herramientas con el sistema tan interesante y bien pensado de cortar cables. Volviendo al tema, este alicate yo tenía ganas de comprarlo, no lo podía conseguir en ninguna de sus acepciones, ya sea Dishu todavía estaba muy verde, o sea que Dishu no, pero quizás en Top, quizás Inco, quizás Quadfo. Y el amigo Miguel me etiquetó, se ve que escuchó el comentario de que yo andaba buscando, me etiquetó en una publicación donde simplemente quedaban dos. Bueno, pude hablar con el vendedor, nos pusimos de acuerdo, fui, los retiré a un precio que, si les digo, no lo van a creer, 6 pesos, 6 pesos con 80, una herramienta espectacular. Observen dónde tendría el pivot, la herramienta, a dónde está el filo, es algo espectacular. Lo tienen que manejar para poder comprender quizás algunas sensaciones que transmite la herramienta, pero bueno, eso son experiencias que tienen que vivirlas ustedes. Bueno, tenemos un pequeño elenco de llaves ya guardado en bolsa que vamos a mirar, porque no es que fue pensado para determinadas tareas, sino era abarcar un abanico de posibilidades en distintas áreas, o sea, llevar llaves de uso frecuente para cualquiera de las tareas en las que se pueda desarrollar. En algunas cosas de electricidad, en algunas cosas de plomería o en tareas generales. Por ejemplo, esta es una llave Raselli, llave de mis afectos, 1311. Varias veces hablamos sobre las llaves continuas y las llaves de uso frecuente. La marca que más modelos sacó con respecto a usos frecuentes es cuando se utiliza muchísimo, por ejemplo, la 17 y la 14 y hacen una llave de 17-14, cuando por ahí 14-15 no se utilizaría tanto, o al menos en aquella época. Espero ser claro. Bueno, una de las marcas que más unidades de uso frecuente sacó fue Inafor. Raselli hizo lo propio. Raselli, yo tengo la de 12-13 en el juego de medidas continuas. En el juego de medidas de uso frecuente, bien fiel al estilo 70-80 que se usaba, 70, los 70, los 80, bien se usaba mucho la 13 y la 11. No hagan cálculos en pulgadas porque era 13 y 11. Para cálculos en pulgadas, cómprense una media, 7-16 y listo. Eso es. Tenemos una llave de linda marca. Me gustó siempre por el ángulo al momento de trabajar. Esta es una media 916 de fabricación americana. Barcalo, de muy antigua data. Poquitas llaves de ese estilo son las que pude conseguir sueltas. Como digo siempre, a veces cuando la bulonera donde yo compraba alguna ferretería chiquitita, barrían y bueno, aparecían este tipo de llavecitas que ellos venderlas les iba a costar un poco y a mí verdaderamente me servían y bueno, le ponían un precio y armábamos un combo y nada. Una llavecita hermosa, de una hermosa época de Inafor, en este caso 7-16, 3 octavos,
ya estaba llegando la prolijidad a la herramienta. Si bien siempre fueron llaves de calidad, de muy buena calidad, Inafor, pero tenía cosas de quizás estética que nada podía hacer contra Baco, que Baco se caracterizó siempre por su calidad y obviamente sus detalles estéticos. Cuando Inafor comenzó a venir ya con la firma Inafor, ahí empezó una muy linda época de la marca. Ya le quedaba poco para el cierre de sus puertas, pero como digo siempre, cerró en lo más alto de la cresta de la ola. No así Raselli, que cuando se vio fundido o fundida la empresa, las llaves ya explotaban solas, directamente solas. Lo habrán escuchado mucho acá en el canal, cuando era una llave que por ahí podía trabajar a la par o hacerse solidaria con un Baco. De hecho, en una oportunidad se comunicó conmigo una chica que está estudiando ingeniería industrial y no podía encontrar nada de Raselli. No podía encontrar nada de Raselli y lo único que encontró fue la información que yo di en algunos videos. Obviamente, al comunicarnos, yo le pasé mucha más información, algunos afiches de época, la nutrí con algunos, llamémosle, con algún material como para que pueda desarrollar un buen trabajo, porque creo que, no recuerdo, ya hace como 2-3 años de esto, le pedían un corto con una duración determinada. Bueno, a mí lo que me pudo mandar para subir por la tecnología que uno maneje, qué sé yo, es 2 minutos que vuelta a vuelta, cuando me aparece en Google Fotos, lo vuelvo a subir y siempre está vigente el tema. Algún día conseguiré el material completo y bueno, lo subiré y quedará la historia de Raselli y Dowie Dat, dado que bueno, las llaves, los tubos, todo lo que sea Raselli es la copia fiel de Dowie Dat. Ya sabemos lo que vendría a ser Gedore. Así que bueno, nada, una pequeña reseña de algunas cosas que ya por ahí conocen. Una llave 14, en este caso de Tramontina. Estas llaves son las que yo contaba que en la década del 90 compraba en Carrefour. Bueno, en esos momentos la economía no me daba para comprar, porque venía el blister hasta de 6 a 19, o venían unidades sueltas. Bueno, yo iba por las unidades sueltas. Después ya empecé a agarrar un billete y ya compraba otro tipo de herramientas. Igual me di el gusto de comprar el blister completo de esas herramientas. Una Raselli que, si bien no es de la peor época, es de una época que ya se empezaban a notar en cuanto a su estética la merma en la calidad. Es de 8-9, o sea, llave de medidas continuas, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Trabaja y trabaja bien, pero los que conocemos de Raselli estamos medios sabiendo que no es una de sus mejores unidades. Tramontina de 15. Quería ver la medida para decirlo fehacientemente, pero Tramontina Brasil, 15 milímetros. Bueno, esta es una unidad que podría decir que corresponde al segmento de calidad Tramontina Master. La curiosidad es que es una llave combinada, pero de ángulo, no
acodada como veníamos conociendo. Incluso yo tengo hasta Tramontina Pro de 30 milímetros, muy buena herramienta, nada que decir, pero todas acodadas. Bueno, tenemos las de ángulo, la verdad, una linda unidad. Yo generalmente en los tableros que armo o que armé a lo largo de los pasos de mi vida por los talleres, entre paréntesis, yo en un momento, en otra charlita, hablé del tallercito que tenía en mi casa de infancia, donde me crié con mi vieja, que era mi abuela. No tiene nada que ver con el taller que yo tenía en La Ponderosa y tampoco tiene nada que ver con el taller que yo tengo ahora, que era de Antonio. El taller que tengo ahora, que era de Antonio, me quedó por una diferencia económica que hubo con la doctora Quinn. Me hizo una secesión de derechos y yo me quedé con el lugar. Ese tallercito del que yo hablaba cuando yo empecé no era otra cosa que el galponcito que todo italiano construyó en su casa para guardar la máquina de cortar pasto. Era de medidas generosas para hacer un galponcito, pero a veces mi vieja lo usaba como lavadero. Bueno, al yo usarlo como taller, le pasé el lavadero debajo de la galería, le puse una especie de mampara y le quedó dentro de la casa el lavadero, cosa que ella siempre quiso porque los días de invierno tenía que salir de la casa, ir al lavadero. Bueno. Pero nada tiene que ver esa etapa de mi vida con quizás el tallercito o este taller que nada tiene que ver, lo compré yo con muchos reniegos y mucho remar en dulce de leche. Pero bueno, las llavecitas que estaban en esta bolsa, eran un pequeño elenco que vaya a saber por qué quedó. Esta es una llave de 516 de la marca Pretul. La verdad que muy linda llave, cumple con lo que se le encomienda. Es la copia, todas estas herramientas, todas este tipo de llaves, o todes, o todis, o como les guste decir, todas estas llaves que obedecen a esta anatomía, ergonomía, morfología, según mi teoría, y no está tan equivocada, son la copia, salvando las distancias, la copia de la copia de la copia de las Craftsman. Yo tuve la posibilidad de tener alguna llave Craftsman y bueno, obviamente si es, digamos, una copia en primera instancia, es muy parecida. Una copia en segunda instancia ya difiere un poquito, una copia en tercera instancia ya está más lejos y así nos vamos para atrás. Pero una de las llaves que me gustó trabajar mucho, que tenía, o tienen, las tengo todavía, y en algún lado todavía se consiguen, más no de esa calidad, pero me gustó trabajar mucho y las tuve al frente del taller, son las de calidad Rein, las que eran más o menos de este tipo, marca Rein. Yo cuando decidí cambiar a la calidad Mota, todavía faltaban años para que suba mi primer video a YouTube, incluso faltaban años para que tenga Facebook. Decidí comprar de a una, porque no eran para nada baratas, de a una, de a dos, a veces por ahí quizás de a tres, o a veces porque se iban incrementando las medidas, ya de 19 para arriba se ponían caras, y bueno, hoy me compro la 19, la 20, mañana me compro
hasta la 19, bueno, uno terminaba un trabajo, época de vaca relativamente gordita, y las iba comprando y las guardaba. Por eso es que se podría decir que cometí el error de querer utilizarlas todas al unísono, reemplazar el juego de llaves que yo estaba utilizando hasta ese momento. Ya había pasado Irimo, ya había pasado Williams, ya tenía Rain, Crossmaster, Crossman, llaves que tengo todavía. Pero digo, bueno, Mota Spine. Hablaba con Lucas, el chico de la ferretería, me decía, no, son muy buenas, que esto, que el otro. Es el día de hoy que las tiene de clavel ahí, tiene llaves todavía de esa época, estamos hablando de más de 14 años atrás. Y bueno, el día que logré completar el elenco, incluso compré las estriadas. El primer tornillo que apreté, el primer buloncito que apreté con la llave de 716, se marcó la estría de la llave. Yo no lo podía creer. Se marcó. Apreté y zafó. Increíble. Debe ser un caso aislado. Así me fue pasando con el resto de las medidas. Hasta que, bueno, decidí no zafar más llaves. La 13 se marcó, la 17 se marcó, la 18, que justo estaba aflojando un caliper de freno, se dobló. Así como las tenía, las agarré, se las llevé a Lucas, le digo, no quiero que me devuelvas plata, no quiero nada. Quiero mostrarte simplemente lo que estás vendiendo. No, qué porquería. Bueno, es un muchacho muy correcto, de armas tomar y nada. Yo ya igual, de todas maneras, tenía otras herramientas, las tiré, las desterré y es por eso que acá en este canal no van a ver herramientas Mota. Sé que en otros canales que prueban con pistola de impacto hasta 10.000 newton o por ahí, no, ya sé que son 1000 newton, pero bueno, para total 1000 newton, entre 1000 y 10.000 newton, ¿qué va a cambiar si ya te estás volando con 1000? No importa. Han probado pico del oro si le ha dado resultado, qué sé yo. Han probado una pico del oro Silver Shadow, que creo que fue la única que salió buena, la metieron en una morsa y le hicieron pelota. Entonces, qué sé yo, no sé, cada uno es libre de hacer lo que quiere. Bueno, uno de los alicates Diju, que verdaderamente corta y corta muy bien. Vamos a utilizar este cablecito que tengo acá, de alguna reparación que he realizado. De hecho vino con el empalme. Corta y corta muy bien. Si el miedo era que perdure en el tiempo, si el miedo era, para los que les gusta este tipo de cosas, si el miedo era que el filo perdure en el tiempo, más allá de que todo el juego, todo el elenco, las 3 piezas que vienen, no sale más que 14 pesos, que estaría más que pago si algo de esto fallase, durante el tiempo perdura. Esto trabaja. Y acá tienen para los fanáticos de esto. No sé si se ve, pero bueno. Corta. Listo. Suficiente. Muy buen alicate. Sin querer han sacado un producto bastante bueno y económico. La verdad, a mí me gusta. No estoy muy al tanto porque perdí un poco del rastro de las herramientas Diju. Sí, capaz que diga una burrada, pero en este momento no lo estoy visualizando. Sí, Diju también trajo herramientas aisladas 1000 volt. No porque me interese,
sino porque tengo de Jadever, tengo de Watford, me gustaría hacer lo propio con Diju. Bueno, acá tenemos una pincita que yo compré cuando estaba desarrollando un trabajo en la zona, ¿se acuerdan? De José Cepaz. Entre paréntesis, voy a tener que volver porque el muchacho ha quedado contento y bueno, me sigue contratando. La compré para compararla con la Metz. Sí, con la Metz. Era la época que el amigo Gregorio se sintió completamente defraudado por dicha marca. Y la verdad que, sacando que la punta es media bruta, porque a veces buscamos un poquito más de agudeza en las puntas. No en todas las pinzas, pero se dan situaciones en las que uno necesita que las puntas sean quizás un poquito más agudas, más finitas, y en otros casos la situación es a la inversa, se necesita que sean un poquito más suntuosas. Bueno, por eso yo no desprecio ninguna herramienta, sacando dos marcas que conmigo no tienen nada que ver, pero valoro incluso hasta la Trigane, porque quizás su anatomía en alguna situación me puede llegar a sacar de alguna complicación en particular y es valorable cuando si tuviésemos todas las pinzas exactamente iguales ante la primer diferencia en algo, porque no hay dos domicilios iguales, hay más o menos un estándar de herramientas, pero generalmente cada casa es un mundo. Cada casa es un mundo y a veces es conveniente tener un par de opciones. Por ejemplo, la pinza de punta Taurus, como pinza de punta a mí verdaderamente mucho no me piace. Y soy de los primeros que dicen que el segmento de corte es algo complementario, pero literalmente la mía no corta. Literalmente la mía no corta, pero tiene una geometría la pinza que es espectacular. A mí me ha sacado de más de una situación y es lo que valoro de esa herramienta. Después, bueno, tenemos las puntas de prueba. Ya puse en la otra caja una como corresponde. Estas son dos que tengo hace un montón y funcionan perfectamente. Donde yo con esto busco fase, línea, hago lo propio en 380 volt. Me puedo manejar bastante bien dentro de las posibilidades de las puntas, ¿no? Acá tenemos un cable un poquito más grueso como para hacer alguna prueba de corte. A ver si explota el alicate en directo, no en vivo, pero en directo. Bueno, este es un alicate de 180. Estaba viendo si venía con la nomenclatura, pero no, este es segmento liviano de Inco, que a veces funcionan bastante mejor que los segmentos profesional. ¿Se ve? Yo sé que a mí no me sale tan bien como al cheto, pero bueno, qué sé yo. Corta, el alicate corta bien. Modelo relativamente en intersección, una intersección entre lo que era el antiguo y querido modelo así, pero bueno, ya con estas costillas incorporadas. Faltaba para que venga con el climper, área de limado, bueno, qué sé yo. Es una linda unidad, cómoda, y de lo que les puedo hablar bastante es de la aislación, que
en lo personal, ustedes saben que, bueno, soy un tipo que no se confía mucho de esas cosas, pero trabaja y trabaja bien. O sea, hasta 380 volt, el estándar de herramientas que uno más o menos maneja, todas funcionan bien, trabajan hasta ese voltaje como corresponde. Obviamente, si van a querer trabajar con mayor seguridad ante una instalación energizada, porque también pueden trabajar con pinzas desnudas, cortando la luz y se acabó el problema. Tírense a una herramienta aislada, no les estoy diciendo nada que no sepan. Bueno, una térmica de 25, que siempre la tengo encima por una cuestión de que hay situaciones que no se sabe si es la térmica, si hay algún corto aguas abajo, aguas arriba. Bueno, yo pruebo y digo aguas abajo, aguas arriba porque generalmente tenemos el tablero secundario y bueno, tenemos un tablero primario antes y todo el resto después. Después tenemos los destornilladores Bremen, que ustedes han visto que he comprado, al unísono que compré el juego de tubos. Entre paréntesis, todavía tengo que comprar algún jueguito de tubos de esos de 50, 60 pesos, que son muy buenos, por cierto. Son bastante interesantes, de hecho yo he mostrado más de una caja de esos. Sacarlos, darle otra ubicación a esos tubos y armar en esa caja de chapa hermosa que traen esos tubos el elenco Bremen. Pero bueno, acá tenemos un buscapolo como el que mostró el querido amigo Gregorio. Hay uno más chico que sí entra en lo que serían los módulos, pero bueno, los que tenemos este grande y no el otro chico, estamos medio complicados. Yo tengo los dos, pero por una cuestión de que compré los dos nada más. Alicate, cuerda de piano, Watfow, la verdad que trabaja, ha trabajado, corta, todo lo que uno le ha encomendado lo ha realizado. Los aislantes o los mangos en este caso cada vez más cómodos en este tipo de herramientas. La verdad muy contento con la marca Watfow, una querida amiga conocida. Todos saben que no utilizo los segmentos de pelar cable, pero todo el resto de la pinza sí. Y bueno, es una de esas opciones que uno tiene al momento de intentar llegar ahí. No cuenta con esos centímetros de más que bueno, se agradece tener en una unidad así. La verdad, cómoda, a mí me gusta, es una herramienta que me gusta. Si bien no la aprovecho al 100% porque no la uso para pelar cables, pero bueno. Una tenaza, todavía me quedan herramientas, pero no los quiero aburrir. Una tenaza de la marca Watfow, que generalmente cuando son cables muy gruesos y no quiero que sufran los alicates, corto con la tenaza. Espero que se haya entendido y escuchado. Cuando no quiero que sufran los alicates y son cables gruesos, utilizo la tenacita. Es algo que ya lo tengo incorporado. Y bueno, nada, la Watfow va. Entre paréntesis, no vi si el amigo Gregorio hizo la devolución. Creo que se la regaló a los albañiles. Si se la regaló a los albañiles, ya no hizo la devolución. De la tenaza Jadever. Esa me interesaba, pero bueno, no debe distar mucho de la que estamos viendo. Una de mis pinzas favoritas de la línea Inco
8 pulgadas, alicate universal, sin nada raro, acero al carbono, no alta palanca, a la antigua. Vamos a agarrar este pedacito de cable de 6 y vamos a ver qué tal lo corta. Bueno, lo corta bien. Así que se podría decir que todas las herramientas que hemos estado probando en el canal y viendo y haciendo toma de contacto siguen funcionando. Por ejemplo, esta hermosa, es una hermosa llave de 10 pulgadas de la marca Six. La verdad me gustó desde que la vi, la compré y la utilizo en tareas chetas, como son las que se les puede encomendar a una francesa de 10 pulgadas en una caja de electricidad. Pero no se olviden que esta caja está un poco orientada a hacer una caja de service. Por ejemplo, también tenemos una Stilson en top de 8, que créanme que es una medida chica, pero cuando todavía no tenía las unidades de apertura extra, o sea, las francesas de apertura extra, esto era lo más parecido a la solución para apretar, aflojar un flexible. Si bien no es la herramienta indicada, pero en 8 pulgadas era lo único que por ahí podía aflojar una válvula de alivio, trabajar entre un cielo raso muy pegado a lo que sería los pilares de entrada y salida de un termo. Después, bueno, por suerte llegaron este tipo de llaves y nos simplificó un poco las cuestiones. Así que nada, gente, espero que estén bien. Ya voy a ordenar nuevamente la caja. Seguramente incorporaré algunas unidades, reemplazaré otras. Les mando un saludo. Estas Pico del Oro ya las habían visto antes de las denuncias, las compré. Bueno, de casualidad se dio que son muy parecidas, o por no decir la misma, que las que compró el querido Criollo. Yo tengo la de 12, la de 10 y la de 8. No las pagué tan poquito como él, porque obviamente hay una mano más en mi compra. O sea, el querido Criollo las compró directamente en 11, yo las compré al que va a comprar en 11, pero es una herramienta que ya le vamos a dar uso. Todavía está en su estado óptimo, ha estado dentro de una cartuchera, pero no ha participado demasiado. El juego que trae, si bien no soy de los que le importe, no quiere decir que esté bien, pero no soy de los que le importe, es muy poquito, la cremallera está muy bien definida, la mordaza está de B corta y B corta invertida, completamente dentada, y les puedo asegurar que la sensación que transmite dicho dentado es de me voy a agarrar a lo que haya que apretar y no voy a zafar. Confeccionada en cromo vanadio, bueno, todas estas Pico del Oro, desde la primera a la última que busquemos, obedece a la DIN 8976. Pero bueno, ¿vieron cómo es esto? Puedo agarrar la Crossmaster, como ya lo he dicho en otra oportunidad. Puedo agarrar las distintas variantes que por ahí hemos probado, manejado y utilizado acá en el canal. Yo soy el que las prueba, las testea. A veces se da que una genérica de este estilo es mucho mejor que por ahí una Crossmaster. No digo que sea el caso, pero depende qué escaloncito
de calidad compra quien pretende importarlas, bueno, sale una excelente herramienta o una que por ahí no está tan buena. Espero haber sido claro. Por ejemplo, cuando mostré las tres pico del oro que he comprado en Flores, producto de haber comprado una y haberme enganchado con la calidad y cómo se desempeñaba, me fui y me compré las otras dos. Así que nada, tengo de Rottweiler, tengo varias como para hacer una comparativa, pero los detalles que podemos llegar a encontrar entre una y otra es que la doble cremallera esté mejor definida, que tenga o no tenga un juego mayor o inferior entre una y otra unidad, la resistencia a la oxidación, que verdaderamente la de Crossmaster es mala, se oxida, o Diju no pasa, Watchful no pasa, pero bueno, ya vamos a ir desarrollando ese tipo de temas. Les mando un saludo, bueno, voy a subir la charlita y cualquier duda, cualquier sugerencia, ya saben, no hay ningún problema, charlamos, les mando un saludo, espero que tengan, los que todavía no llegaron a su casa, un excelente retorno. Un saludo al querido amigo Gregorio, estuve viendo su video de Socias. Bueno, quizás Gregorio, como me conoce tanto, intuye que yo pienso que las casualidades de forma inconsciente, sin conocernos para nada, en experiencias de vida, compra, me he visto reflejado en tantas situaciones del querido Gregorio e incluso en herramientas que yo dije, no puede ser que este hombre haya comprado también esa herramienta. Muchas yo las desestimé, se perdieron. Por ejemplo, el buscapolo inductivo, yo lo tuve. El destornillador de apretar y girar, yo ese lo compré en Carrefour en el año 95. Pero así, un montón de cosas que uno dice, si yo contase esto, cualquier persona pensaría que yo vi el video, no quiero ser menos y cuento. Pero a él le pasa lo mismo en alguna situación personal que yo cuento y, bueno, tiene alguna experiencia afín. No sé si me animaría a decir tanto, o no me atrevería a decir que por ahí tenemos un nexo de otra vida, eh, porque bueno, capaz que eso habría que estudiarlo un poquito más, pero estoy seguro que todos nos conocemos de otra época, es así, para mí todos nos conocemos de otra época. Eh, verdaderamente es la primera vez que tengo tantas similitudes en cuanto a experiencias personales, anécdotas, situaciones de la vida cotidiana con una persona que conocí acá en el canal y bueno, se ha ido profundizando una amistad y esa amistad desencadenó en un aprecio, en un cariño mutuo. Pero verdaderamente no me había pasado con amigos míos de tener tantas cosas en común sin siquiera saberlo. Quería hacer esa pequeña aclaración, les mando un saludo, bueno, como dije, los que llegaron a su casa a disfrutar el descanso y los que no, que tengan un excelente regreso. Yo voy a ordenar un poco todo.